En una época donde la fe y la oscuridad caminaban de la mano, nació un hombre cuyo nombre sería temido por los demonios y venerado por los creyentes. Su nombre era San Cipriano. Pero antes de ser santo, fue brujo. Desde joven, Cipriano fue entregado a los secretos más profundos del conocimiento oculto. Viajó por Egipto, Babilonia y Grecia, aprendiendo artes prohibidas, invocaciones antiguas y pactos susurrados en lenguas que ningún mortal debía pronunciar. Se decía que podía llamar a los espíritus del aire, que podía detener tormentas, que conocía el nombre verdadero de los demonios. Los poderosos acudían a él en los desesperados, lo buscaban y las sombras le obedecían. Su fama creció hasta convertirse en leyenda. En lo profundo de su morada, iluminado por velas negras y símbolos trazados en sangre, guardaba un libro que contenía todos sus secretos, un libro que más tarde sería conocido como el libro de San Cipriano. Pero lo que nadie sabía era que el propio Cipriano comenzaba a sentir miedo, porque una noche, mientras realizaba uno de sus rituales más oscuros, algo ocurrió, algo que no estaba bajo su control. Las velas se apagaron solas, el viento sopló dentro de la habitación cerrada, y una voz, más antigua que el mundo, pronunció su nombre, no como maestro, sino como si fuera una presa, y en ese instante, el brujo más poderoso del mundo entendió que había invocado algo que ni él podía dominar. Y fue justo en ese momento cuando todo cambió. El aire se volvió pesado. No era una simple manifestación como las que Cipriano dominaba. No era un espíritu menor ni un demonio subordinado a sus conjuros. Era algo superior. La sombra comenzó a tomar forma dentro del círculo de invocación. No tenía rostro definido, pero sus ojos ardían como brasas antiguas. El suelo vibraba bajo sus pies, y por primera vez en años, las manos del gran hechicero temblaron. San Cipriano susurró la voz, no desde afuera, sino desde dentro de su mente. El brujo intentó pronunciar el conjuro de dominio. Las palabras salieron, pero se deshicieron en el aire, como si el mismo universo se negara a obedecerlo. Había cruzado un límite. La entidad no había sido llamada. Había venido porque quiso. Y entonces le mostró algo. En medio de la oscuridad, Cipriano vio su propio futuro, en cadenas, persecución, fuego y una cruz. Una cruz que brillaba más que todos sus símbolos oscuros, juntos. La visión desapareció tan rápido como llegó. El silencio volvió a la habitación. Las velas se encendieron solas, pero el círculo estaba roto. Y lo peor no era lo que había visto. Lo peor era que la sombra, antes de desaparecer, dejó una advertencia. Tu poder no es tuyo. Y pronto lo sabrás. San Cipriano cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, el brujo sintió que no era el cazador, sino el observado, y esa noche, mientras sostenía su libro oculto entre las manos, comenzó a preguntarse si todo su conocimiento era en realidad una trampa. Los días siguientes fueron inquietantes. Cipriano intentó continuar con sus prácticas como si nada hubiera pasado. Convocó espíritus menores, realizó amuletos, vendió hechizos a comerciantes y soldados. Pero algo había cambiado. Los demonios tardaban más en responder. Los símbolos ardían como si quemaran sus manos, y en sus sueños, la cruz seguía apareciendo. Fue entonces cuando llegó a él un joven noble, desesperado. Estaba enamorado de una mujer cristiana llamada Justina, una joven cuya fe era tan firme que rechazaba toda propuesta de matrimonio. El noble, consumido por el deseo, buscó al más poderoso brujo de Antioquía, y ese brujo era San Cipriano, aunque en ese momento aún no llevaba el título de santo. Haz que me ame, ordenó el noble. Usa tu poder, oblígala. Cipriano aceptó el desafío. ¿Qué podía resistirse a su magia aquella noche? Invocó a uno de sus espíritus más fuertes y lo envió a perturbar el corazón de Justina. El demonio
Partió veloz, como el viento, pero regresó derrotado. No pude tocarla, dijo la entidad, furiosa. Cada vez que me acerco, ella hace la señal de la cruz, y una luz me quema. Cipriano frunció el ceño. Intentó con un espíritu Mayo R, luego con otro más antiguo. Todos regresaron heridos. Su fe es más fuerte que tus conjuros, advirtieron antes de desaparecer. Por primera vez, el brujo comprendió que existía un poder que no dependía de círculos, sangre, ni palabras secretas. Un poder invisible, pero invencible. Y la curiosidad comenzó a devorarle el alma. ¿Quién era ese dios que protegía a una simple joven de todos sus demonios? La respuesta cambiaría su destino para siempre. Cipriano no estaba acostumbrado a perder. Su orgullo era tan grande como su poder, y la derrota de sus demonios lo enfureció. Si los espíritus menores fallaban, enviaría a los más oscuros. Si los más oscuros caían, él mismo intervendría. Aquella noche, caminó hasta la casa de Justina. Desde las sombras la observó orar. No había velas negras, ni símbolos trazados en el suelo, solo una joven de rodillas, pronunciando un nombre con serenidad absoluta. Jesús. Ese nombre vibró en el aire como un trueno silencioso. Cipriano comenzó a recitar su conjuro más poderoso. El viento se levantó, las puertas crujieron. La oscuridad se condensó alrededor de la casa. Pero dentro, Justina hizo la señal de la cruz, y la tormenta se deshizo. El hechizo se quebró como cristal. Cipriano retrocedió. Sintió en el pecho la misma presencia que aquella noche del ritual fallido. No era una fuerza agresiva, era una luz firme e inquebrantable. Por primera vez, el brujo comprendió que no estaba luchando contra una mujer. Estaba enfrentando a un dios, y ese dios no necesitaba conjuros. Solo fe. Cipriano cayó de rodillas en la calle vacía. Las sombras que siempre lo acompañaban parecían más débiles, como si se escondieran de algo. Mayo R. El brujo que dominaba demonios ahora estaba siendo confrontado por una verdad que no podía controlar. Y en su interior nació una pregunta que jamás había considerado. ¿Y si todo su poder era mentira? Esa duda sería la grieta por donde comenzaría a entrar la luz. La duda no le dio descanso. Cipriano regresó a su morada y abrió su libro oculto. Cada página estaba llena de pactos, invocaciones y nombres prohibidos. Durante años, creyó que ese conocimiento lo hacía invencible. Pero ahora, cada símbolo parecía vacío, cada palabra hueca. Intentó una última vez invocar a sus espíritus más poderosos. Trazó el círculo, encendió las velas, pronunció los nombres secretos en silencio, el silencio más aterrador que había escuchado en su vida. Entonces, comprendió algo terrible. Los demonios no lo habían abandonado por debilidad. Lo habían abandonado porque temían al nombre que él comenzaba a considerar, Jesús. La sola idea lo hizo estremecer. Durante horas, luchó consigo mismo. Orgullo contra verdad, poder contra fe, oscuridad contra luz. Finalmente, tomó el libro. Ese libro que contenía toda su vida, Andrés, y lo lanzó al fuego. Las páginas ardieron con un sonido extraño, como si gritaran. Las llamas iluminaron su rostro decidido. El brujo moría esa noche, pero algo más estaban haciendo. A la mañana siguiente, Cipriano caminó hasta donde se reunían los cristianos perseguidos, sin túnicas negras, sin símbolos ocultos. Solo un hombre cansado de la oscuridad. Buscó a Justina, y frente a ella, pidió que le enseñaran sobre el Dios que vencía a los demonios sin levantar la voz. No sabía que ese paso marcaría el inicio de una persecución brutal, porque cuando las sombras pierden a uno de los suyos, no lo dejan ir fácilmente. El bautismo de Cipriano no fue silencioso. Cuando descendió al agua y pronunció su nueva fe, algo invisible se rompió en el mundo espiritual. Los rumores comenzaron a correr por Antioquía. El gran hechicero se había convertido en cristiano. Los poderosos que antes lo buscaban para maldecir enemigos, ahora lo miraban con desprecio. Los sacerdotes paganos
Lo consideraron traidor y los demonios comenzaron a atacarlo en sueños. Pero Cipriano ya no era el mismo. Cada ataque era repelido con una sola palabra, Jesús, y funcionaba. Su transformación fue tan radical que pronto se convirtió en maestro de aquellos que antes temía destruir. Con el tiempo, el antiguo brujo fue ordenado como líder entre los cristianos perseguidos. El hombre que antes inspiraba temor ahora comenzaba a inspirar fe. Pero el imperio no toleraba esa fe. El gobernador romano recibió informes alarmantes. El antiguo mago ahora predicaba al Dios de los cristianos. Su testimonio era peligroso. Si un hombre que dominaba demonios se rendía ante Cristo, ¿qué impediría que otros hicieran lo mismo? Una orden fue emitida. Cipriano y Justina fueron arrestados. Las cadenas que una vez vio en su visión ahora eran reales. Mientras era llevado ante el tribunal, recordó aquella noche del ritual fallido, la cruz que había visto en su futuro, y entendió algo estremecedor. En la sombra no le había mostrado su derrota, le había mostrado su destino. Y ese destino estaba a punto de comenzar. El salón del tribunal estaba lleno. Soldados con armaduras brillantes, sacerdotes paganos murmurando, el gobernador observando desde su asiento, elevado con expresión fría. Ante ellos estaban los dos acusados, Justina, serena, Cipriano, firme. El gobernador lo miró con desprecio. ¿Tú no eres el gran hechicero? ¿El que dominaba espíritus? ¿El que hacía temblar a los hombres? Cipriano levantó la mirada. Lo eran. Un murmullo recorrió la sala. Entonces demuestra tu poder, exigió el gobernador. Invoca a tus dioses. Ensálvate en Cipriano. Respiró profundo. Ya no sirvo a las sombras. Ahora sirvo a Cristo. El nombre resonó en la sala como un desafío. El gobernador ordenó que fueran azotados. Los látigos descendieron con violencia. La sangre tocó el suelo, pero ni Justina ni Cipriano renegaron. Mientras el dolor atravesaba su cuerpo, Cipriano recordó cada ritual oscuro que había realizado en su pasado. Recordó los pactos, los nombres prohibidos, y comprendió algo inmenso. El dolor físico no era nada, comparado con la esclavitud espiritual en la que había vivido. El gobernador, furioso al ver que no cedían, ordenó torturas más severas, pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que el verdugo levantaba la mano, dudaba. Cada vez que intentaban quebrarlos, una paz inexplicable rodeaba a los prisioneros. Algunos en el tribunal comenzaron a inquietarse. El antiguo brujo no gritaba, no suplicaba, sonreían. Y esa sonrisa inquietaba más que cualquier conjuro. El gobernador comprendió que no estaba frente a un hombre común. Estaba frente a alguien que ya no temía la muerte. Y cuando un hombre deja de temer, se vuelve imposible de dominar. El gobernador decidió terminar con aquello. Si no temen al látigo, temerán al fuego. Una hoguera fue preparada en la plaza pública. La multitud se reunió para presenciar la caída del antiguo hechicero. Algunos esperaban verlo implorar, otros querían comprobar si aún tenía algún poder oculto. Cipriano y Justina fueron atados. Las llamas comenzaron a elevarse. El calor era intenso. El humo cubría el cielo. Los soldados retrocedieron por el ardor. Pero dentro del fuego, Cipriano cerró los ojos. No recitó conjuros, no trazó símbolos. Solo oró: Señor, si esta es mi hora, que tu voluntad se cumpla. Las llamas rodearon sus cuerpos y ocurrió lo impensable. El fuego ardía, pero no los consumía. La multitud comenzó a murmurar. Algunos gritaron que era brujería, otros que era un milagro. El gobernador, pálido, ordenó avivar más la hoguera, pero el resultado fue el mismo. Cipriano abrió los ojos dentro del fuego. No había miedo en su rostro, solo pasan, y comprendió algo profundo. El mismo hombre que antes invocaba llamas para intimidar, ahora estaba protegido por un fuego invisible, más poderoso que cualquier hechizo. El gobernador, furioso y humillado ante la multitud, tomó una decisión final. Si el fuego no los mata, la espada lo hará. Y así
Lo que el fuego no pudo hacer, la espada intentaría terminar. La plaza quedó en silencio. La hoguera se extinguió, dejando brasas encendidas y un murmullo inquieto entre la multitud. El gobernador, incapaz de explicar lo ocurrido, decidió actuar rápido. Ordenó: llévenlos al lugar de ejecución. Cipriano caminó sin resistencia. Las cadenas ya no pesaban. Justina avanzaba a su lado, con serenidad absoluta, mientras subían la colina donde se ejecutaba a los condenados. El antiguo hechicero recordó su pasado, los pactos, los demonios, el poder que creía infinito, y sonrió. Había cambiado un reino de sombras por una verdad eterna. El verdugo levantó la espada. Renuncia y vivirás, le ofrecieron una última vez. Cipriano miró al cielo. Viví engañado por la oscuridad. Ahora he encontrado la luz. No volveré atrás. La espada descendió. El cuerpo cayó. Pero en ese instante, muchos testigos juraron haber visto algo imposible. Una claridad intensa sobre el lugar, como una corona de luz que descendía desde el cielo. Justina fue ejecutada después, pronunciando el mismo nombre que había vencido todos los conjuros. Jesús así terminó la vida del antiguo brujo. Pero comenzó la leyenda de San Cipriano, el hombre que dominó demonios y luego los derrotó al rendirse ante Dios. Sin embargo, su historia no terminó con su muerte, porque el libro que una vez quemó no desapareció del todo. Y siglos después, ese libro volvería a aparecer. Los años pasaron, el imperio cambió, las persecuciones cesaron. El nombre de San Cipriano comenzó a pronunciarse con respeto en comunidades cristianas que lo recordaban como mártir, pero en lugares apartados, en monasterios olvidados y bibliotecas selladas por el tiempo, comenzaron a circular rumores: un manuscrito antiguo, un libro atribuido al antiguo hechicero. Algunos decían que eran fragmentos de su conocimiento anterior, otros afirmaban que contenía oraciones poderosas para protegerse del mal, y otros susurraban algo más inquietante, que era una mezcla de luz y oscuridad. El texto apareció siglos después, bajo distintos nombres. Uno de ellos sería conocido como el gran libro de San Cipriano. Nadie sabía con certeza si él lo había escrito antes de su conversión, o si era una recopilación de tradiciones que usaban su nombre por autoridad. Lo único claro era esto: el libro tenía poder en amuletos, conjuros en oraciones, en sellos en exorcismos, protección contra demonios. Era como si la historia de Cipriano nunca hubiera dejado de luchar entre dos mundos. Algunos lo usaban para invocar, otros para protegerse, pero todos coincidían en algo: el nombre de Cipriano estaba ligado al misterio. Y mientras el manuscrito viajaba de mano en mano, a través de los siglos, algo parecía despertar cada vez que alguien pronunciaba ciertas palabras en voz alta, como si el eco de aquel antiguo brujo aún resonara en las sombras. Y lo que comenzó como una conversión épica estaba a punto de transformarse en una leyenda aún más oscura. Siglo tras siglo, el manuscrito cambió de manos. En monasterios escondidos, algunos monjes lo copiaban en secreto. Decían que no todo era oscuro. Había oraciones de protección, salmos para romper maleficios y fórmulas para expulsar espíritus malignos. Pero entre esas páginas también había símbolos antiguos, sellos que no pertenecían a la tradición cristiana, nombres que parecían anteriores al latín. El libro se convirtió en un enigma. Algunos afirmaban que era un arma contra el mal, otros lo llamaban una puerta peligrosa. El nombre de San Cipriano se convirtió en un escudo y también en una advertencia. En una noche oscura, un joven monje encontró un pasaje que hablaba de un sello final, una fórmula suprema, pero había una nota al margen, con tinta distinta a: el que busque poder por ambición, lo perderá todo. El monje dudó. El silencio del monasterio era profundo. Solo la luz de la vela iluminaba el texto. Y aún así, decidió leer en voz alta las palabras: prohibida. El viento golpeó las ventanas cerradas. La vela se apagó, y en la oscuridad, una presencia
volvió a sentirse, no como en tiempos antiguos, pero sí como un eco, el eco de una historia que nunca terminó. Quizá el verdadero poder del libro no estaba en sus conjuros, sino en la lucha eterna entre la tentación y la fe. Y alguien más estaba a punto de descubrirlo. La oscuridad no era total, era densa. El joven monje intentó encender la vela nuevamente, pero sus manos temblaban. El silencio del monasterio se había transformado en una presión invisible, como si el aire mismo estuviera observándolo. Entonces, la tinta del manuscrito comenzó a brillar débilmente. El sello que había leído parecía moverse sobre la página, como si estuviera vivo. No fue escrito para ser pronunciado. Susurró una voz dentro de su mente. El monje retrocedió. Las puertas del archivo crujieron solas. Un viento frío recorrió los pasillos. Los pasos de otros monjes comenzaron a escucharse a lo lejos, alarmados por el ruido. Pero era tarde. El sello no era una invocación común. Era una llave que no llamaba a un demonio específico, sino que abría un umbral, una grieta entre mundos. Durante un instante, el joven vio algo al otro lado. No una figura definida, sino una sombra antigua, paciente, como si hubiera estado esperando siglos. Y en ese momento, recordó las historias sobre San Cipriano, el hombre que había dominado fuerzas invisibles. El hombre que había comprendido que el poder sin fe era esclavitud. El monje cayó de rodillas. «Señor, perdóname», pronunció una oración con toda su fuerza. La tinta dejó de brillar. La puerta invisible se cerró. En el silencio. Regresó. Cuando los demás entraron al archivo, encontraron al joven temblando, el libro cerrado sobre la mesa. Nadie más vio lo que él había visto. Pero desde esa noche, comprendió una verdad que marcaría su vida. El libro no era maligno en sí mismo, era un espejo. Reflejaba lo que había en el corazón de quien lo usaba, y si alguien lo abría con ambición, la historia del antiguo brujo podría repetirse, porque el conocimiento puede salvar, o puede condenar, y alguien, en otra época, estaba destinado a poner esa verdad a prueba. Muchos años después, en otra ciudad, en otra época, el manuscrito volvió a aparecer. Había pasado por mercaderes, alquimistas y coleccionistas secretos. Algunos lo temieron, otros lo veneraron, pero ninguno se atrevió a explorar sus páginas más profundas, hasta que llegó a manos de un hombre diferente. No era monje, no era sacerdote. Era un estudioso obsesionado con el conocimiento prohibido. Había escuchado historias sobre el libro atribuido a San Cipriano, historias de protección contra maleficios y también de dominio sobre fuerzas invisibles. Pero a diferencia del monje que tembló ante el sello, este hombre sonrió. Si Cipriano dominó las sombras, yo también puedo hacerlo. La tormenta rugía fuera mientras abría el manuscrito sobre su escritorio. Las páginas crujieron como si respiraran. Los símbolos parecían observarlo. Encontró el mismo pasaje en el sello, la advertencia escrita al margen. La leyó y la ignoró. El que busque poder por ambición, lo perderá todo, murmuró con desprecio. Encendió 3 velas, trazó el símbolo, pronunció las palabras con voz firme. Esta vez, la respuesta no fue sutil. La habitación tembló, las ventanas explotaron hacia afuera. El viento apagó las velas, pero una luz oscura emergió del suelo mismo, y frente a él, una sombra comenzó a tomar forma. No era exactamente un demonio, no era exactamente humana. Era algo antiguo, algo que no había sido derrotado por el fuego ni por la espada, algo que susurró Has, abierto lo que él cerró. El hombre intentó retroceder, pero ya era tarde, porque esta vez no había fe que protegiera el umbral. Y la historia que comenzó con un brujo convertido en santo estaba a punto de girar hacia un destino mucho más oscuro. La sombra no caminaba, se deslizaba. El estudioso intentó pronunciar nuevas palabras, otros conjuros aprendidos en libros antiguos, pero su voz se quebraba. El aire estaba tan pesado que respirar dolía.
Has abierto lo que él cerró, repitió la entidad. Las paredes comenzaron a agrietarse. Los símbolos dibujados en el suelo se deshicieron como polvo. El manuscrito permanecía abierto. Sus páginas, agitándose violentamente, sin que nadie las tocara. El hombre entendió, demasiado tarde, lo que el monje siglos atrás había comprendido. El sello no era una fórmula de dominio. Era un candado, y Cipriano lo había dejado sellado por una razón. En medio del caos, la sombra mostró una visión, no del pasado del presente espiritual. Mostró cómo el antiguo brujo, antes de morir bajo la espada, había renunciado a todo poder oscuro. Había cerrado puertas invisibles con su fe. Había roto cadenas que otros ni siquiera sabían que existían. La entidad retrocedió levemente cuando, en medio del terror, el estudioso gritó: ¡Jesús! El nombre salió torpe, desesperado. La sombra se distorsionó. Ann no desapareció, pero dudó. ¿Ann? Y en ese instante de duda, el hombre cayó de rodillas. Por primera vez, no buscaba poder, buscaba salvación. El manuscrito comenzó a arder desde las esquinas, sin fuego visible. Las páginas se desintegraron lentamente. La sombra lanzó un último susurro. Otros lo intentarán, Ann, y se desvaneció. El silencio regresó. El hombre quedó solo en la habitación destruida, comprendiendo que había estado a un suspiro de perderlo todo. Pero el libro, aunque reducido a cenizas, no estaba completamente destruido, porque mientras una copia ardía, otras seguían existiendo. Y alguien, en otra parte del mundo, acababa de encontrar una de ellas, en un pequeño pueblo, lejos de imperios y monasterios. Una vieja casa fue heredada por un joven que no creía en leyendas. Mientras limpiaba el ático cubierto de polvo, encontró un cofre antiguo. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con facilidad. Dentro había un libro. La portada estaba desgastada, pero aún podía leerse el nombre: Cipriano. El joven rió. Solo historias viejas. Lo abrió sin temor. Las páginas no estaban completas. Algunos sellos estaban borrados. Otras oraciones parecían mezcladas entre protección y misterio. Pero algo llamó su atención. Una sección hablaba de protección contra fuerzas invisibles. Otra advertía sobre la ambición del corazón humano. Y en medio del texto, una frase resaltaba: en el verdadero poder no es dominar, sino resistir. En el joven no era ambicioso como el estudioso anterior, pero tampoco era creyente. Curioso, decidió probar una de las oraciones de protección, solo por juego. La noche cayó en el viento, sopló afuera, y al pronunciar las palabras, el ambiente cambió. No hubo sombras violentas, no hubo explosiones, pero sí una sensación extraña, como si algo invisible hubiera escuchado, no con ira, con atención. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró el libro lentamente. Por primera vez, entendió que no estaba sosteniendo simple papel viejo. Estaba sosteniendo una historia que comenzó con un brujo que se convirtió en santo y que dejó tras de sí un legado ambiguo. El libro no parecía maligno, pero tampoco parecía inofensivo, y mientras lo guardaba nuevamente en el cofre, una última página se deslizó sola. En ella había una advertencia que no estaba en las demás copias. El poder siempre exige una elección, y esa elección estaba por presentarse. Esa noche no pudo dormir. El joven dejó el libro cerrado sobre la mesa, pero sentía su presencia en la habitación. No era un sonido, no era una voz clara. Era una sensación, como si algo estuviera esperando. Se levantó de la cama y volvió a abrir el manuscrito. La página con la advertencia seguía allí. El poder siempre exige una elección. Debajo, ahora podía leerse algo que antes no había notado: a la ambición abre puertas. La fe la cierra. En el viento golpeó la ventana. Y entonces ocurrió una sombra se proyectó en la pared. Aunque no había nada detrás de él, no era tan intensa como la del estudioso anterior. No había sido invocada con ambición, pero la grieta estaba ahí,
pequeña, casi imperceptible. El joven sintió miedo. Por primera vez comprendió que el libro no era solo historia. Era responsabilidad. Recordó las palabras sobre San Cipriano, el brujo que lo tuvo todo y lo dejó, el hombre que conoció las sombras y eligió la luz. No quiero poder, susurró el joven. La sombra pareció estremecerse. Quiero paz. Tomó el libro con decisión. Caminó hasta el patio trasero. Miró al cielo nocturno y dudó. Anne podía conservarlo. Podía estudiarlo. Anne podía experimentar. O podía terminar la cadena. El libro parecía más pesado que antes, como si supiera lo que estaba por suceder. Y en ese instante decisivo, el joven entendió que la verdadera batalla no era contra demonios, era contra el corazón humano. Y su elección definiría el destino del manuscrito. Una vez más, el joven sostuvo el libro entre sus manos. El viento soplaba con fuerza, como si intentara apagar cualquier intención antes de que naciera. Las páginas se movían solas, abriéndose y cerrándose, mostrando fragmentos de símbolos, oraciones, advertencias. Era como si el manuscrito respirara. Por un instante, la tentación volvió. Podría aprender solo lo necesario. Podría usarlo para protegerme. Podría entender lo que otros no entendieron. Pero recordó algo esencial. El poder siempre exige una elección. Y comprendió que no era el conocimiento lo que corrompía. Era el deseo de control. Con decisión, encendió una antorcha improvisada. Miró una última vez el nombre escrito en la portada, San Cipriano. Pensó en San Cipriano, en el brujo que lo tuvo todo, en el hombre que quemó su propio libro, en el mártir que murió sin miedo en sí. Él pudo dejarlo. Yo también. Anne arrojó el manuscrito al fuego. Las llamas lo envolvieron. Esta vez no hubo sombras violentas. No hubo susurros antiguos. No hubo resistencia, en solo papel ardiendo y una paz extraña que descendió como el rocío de la madrugada. Mientras el libro se consumía, el joven sintió que algo invisible se cerraba. No una puerta física, una puerta interior. El fuego iluminó su rostro decidido y comprendió que el verdadero legado de Cipriano no era el libro, era la renuncia. Las últimas páginas se convirtieron en ceniza, pero justo antes de desaparecer por completo, una brasa voló con el viento, perdiéndose en la oscuridad, porque algunas historias no terminan con fuego a veces, solo cambian de forma. La brasa viajó con el viento, pequeña, incandescente, persistente, parecía insignificante, pero no se apagó. Cruzó techos, árboles y calles silenciosas, hasta perderse en la ventana abierta de un edificio antiguo, una biblioteca olvidada, llena de polvo y manuscritos que nadie consultaba. La brasa cayó sobre un escritorio. No incendió nada, Anne. No quemó madera ni papel. Solo tocó un viejo volumen encuadernado en cuero oscuro y desapareció. A la mañana siguiente, un bibliotecario encontró el libro fuera de su estante. No recordaba haberlo movido. Lo abrió por curiosidad. No era exactamente el mismo manuscrito, pero tenía fragmentos familiares, oraciones de protección, advertencias, símbolos antiguos, y un nombre repetido en varias páginas: San Cipriano. El hombre que había sido brujo y luego santo. El bibliotecario no sintió miedo, sintió curiosidad. Y esa curiosidad, aunque inocente, era la misma chispa que había movido a otros antes que él, Anne. Porque el libro no buscaba destruir, no buscaba dominar. El libro probaba corazones. Cada generación tenía la oportunidad de elegir en buscar poder, buscar protección, Anne, o buscar verdad. Y mientras el bibliotecario pasaba las páginas lentamente, una palabra comenzó a destacar entre todas en elección. La historia no estaba maldita. No era una maldición ancestral. Era una advertencia eterna. Y ahora, la última lección estaba por revelarse. El bibliotecario pasó las páginas durante horas. Esperaba encontrar fórmulas secretas, rituales impactantes o sellos ocultos. Pero cuanto más avanzaba,
más clara se volvía una verdad inesperada. Entre conjuros antiguos y oraciones de protección, había una línea que se repetía, casi escondida. El conocimiento sin humildad destruye. La fe, sin orgullo, libera. El hombre cerró el libro lentamente. No sintió la presencia de sombras. No escuchó susurros. No hubo viento sobrenatural. Solo una comprensión profunda. El legado de San Cipriano no era un manual de poder. Era un testimonio. El brujo que dominó fuerzas invisibles entendió que el control absoluto era una ilusión. Que la verdadera fortaleza no estaba en mandar sobre espíritus, sino en dominar el propio corazón. El libro no estaba vivo, no era maldito, era un espejo, reflejaba lo que cada lector llevaba dentro. El bibliotecario tomó una decisión sencilla, pero poderosa. No lo quemó, no lo escondió. Lo colocó en la sección de historia antigua, acompañado de una nota clara: este libro no concede poder. Recuerda una lección. Al hacerlo, algo invisible terminó de cerrarse. La brasa que había viajado en la noche ya no ardía, porque la lección estaba completa. Y ahora solo quedaba una última página, la que revela el verdadero mensaje detrás de toda esta historia. La historia comenzó con un brujo, un hombre que dominaba sombras, que invocaba fuerzas invisibles y que creía tener el control absoluto sobre lo desconocido. Ese hombre fue San Cipriano. Conoció el poder, conoció la oscuridad y también conoció el miedo. Pero lo que lo convirtió en leyenda no fue su magia, fue su elección. Eligió renunciar, eligió la luz cuando pudo seguir en las sombras, eligió la fe cuando pudo conservar el dominio, eligió la verdad cuando pudo quedarse con la ilusión. El libro que llevaba su nombre recorrió siglos, no para enseñar hechicería, sino para recordar una batalla eterna, la batalla del corazón humano. Porque el verdadero poder no está en controlar fuerzas invisibles, está en dominar nuestros propios deseos. Hoy la historia termina, pero la lección sigue viva. Cada persona que escucha esta historia enfrenta su propio libro, su propia tentación, su propia decisión. Gracias por llegar hasta el final de esta historia épica. Suscríbete, dale like y comparte este video para seguir apoyando el canal. Nos vemos. Hasta luego.